Muchísimas gracias, Sandrita. Muchísimas gracias a todos los que están acá hoy. Hicieron el esfuerzo de venir. Yo sé que realmente siempre dejamos de hacer cositas para poder estar presente en estas charlas y aprender un poquito de la doctrina. Así que desde ya muy agradecido y seguro que otras personas también están muy felices por estar y que ustedes estén aquí hoy. Vamos a hablar un tema muy amplio. Hablar un poquito de la salud es siempre un tema muy amplio. Y si entonces lo hilamos con la espiritualidad, el tema se convierte en algo inmenso. Entonces, es gracias a todo el conocimiento que nos trae la AME, la Asociación Médica Espírita, sobre todo la AME San Paulo, la de Brasil, en la cual yo sigo y voy viendo todas las investigaciones que yo hace, los trabajos de investigación que yo hace, guiándose prácticamente en su totalidad en lo que dejó André Luis. Esa es su base. Todo lo que ellos investigan está en los libros de André Luis. Dice, pero ¿cómo si ese libro yo lo había leído? ¿Cómo surgen frases nuevas? ¿Cómo surgen términos nuevos? ¿Cómo surgen investigaciones nuevas? Gracias a esos libros que tratan de la salud, sobre todo de la evolución en todos mundos, y los mensajeros, misionarios de la luz. Así que es un tema muy amplio que ha abierto, obviamente nosotros no tenemos la palabra final para nada, ni siquiera los médicos espíritas, pero sí participamos, ponemos nuestro granito de arena hablando de la espiritualidad y de la salud. Para eso vamos a empezar leyendo un extracto del libro Alma y Corazón de Manuel. Vale la pena observar que reconocer la existencia del error o del desajuste en nosotros es señal de mejora y progreso. Los espíritus inmersos en la inercia no ven sus propias necesidades morales. Se acomodan a la supuesta satisfacción de los sentidos en la que se les anestesia la conciencia, hasta que el dolor los despierte, para que retomen el esfuerzo que les corresponde en el viaje de evolución y perfeccionamiento. Agradezcamos, de este modo, la luz espiritual de la que ya disponemos para analizar nuestra personalidad y abrazando las tareas de equilibrio o reequilibrio que nos corresponde efectuar en nuestro propio espíritu. Enfrentemos nuestros obstáculos con paciencia y serenidad, con la certeza de que podemos solucionar todos los problemas en el taller del servicio con la bendición de Dios. Realmente el que nosotros estemos acá y que ya podamos estar hablando de estos temas y que podamos estar reflexionando con respecto a esto, ya es un paso enorme. Entonces es importante que nosotros, con este contenido, con esta información que nosotros traemos, hagamos una reflexión, primero en nosotros mismos. Y después miramos nuestro entorno. Pero primero nosotros tenemos que mirar hacia adentro, ver realmente cuáles son las dolencias, cuáles son las tendencias y las inclinaciones que yo traigo como espíritu, como un ser inmortal. Entonces, para seguir un poquito en la senda de lo que nos trae la espiritualidad, dice, salud es la perfecta armonía del alma, nos dice Emmanuel. Salud es el pensamiento en armonía con la ley de Dios. La enfermedad es el proceso de rectificación, corrigiendo errores y abusos cometidos por nosotros mismos, ayer u hoy. La perfecta armonía del alma. Es importante esto porque incluso la Organización Mundial de la Salud no contempla al ser solamente la parte biológica. Él dice que la salud, uno puede no tener enfermedad, pero no ser una persona saludable, porque contempla la parte psicobiológica y social del ser, incluso la Organización Mundial de la Salud. Yo puedo no tener enfermedad y ser una persona que no tiene salud. Y entonces si miramos a Chico Xavier, que toda su vida tuvo enfermedades, era el hombre más saludable que había después de Jesús. Y siempre convivió con enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que es salud realmente? Seguimos con Emmanuel. Dice, la verdadera salud ocurre cuando nuestros pensamientos están alineados con principios divinos y la enfermedad representa un proceso de rectificación, corrigiendo errores y excesos que cometemos frente a la ley de Dios. Una vez más nos dice que son errores que nosotros mismos cometemos ante las leyes divinas. Vamos en dirección contraria a las leyes de amor. Luego dice, llevamos inscrito en nuestra conciencia espiritual los códigos de perfección. Ley de Dios está inscrita en la conciencia del hombre. Así, en nuestra conciencia cargamos las informaciones de la ley de amor. Y ahí nos remitimos al libro de los espíritus. Pregunta 621. ¿Dónde están escritas las leyes de Dios? Pregunta Allan Kardec a los espíritus. Y los espíritus responden en la conciencia.
Es decir, nosotros en nuestros genes tenemos los códigos divinos. Y cuando nosotros vamos contra esos códigos divinos, generamos nódulos, miasmas, perturbaciones en nuestro cuerpo perispiritual, espiritual. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Rápidamente, porque de repente les puede surgir, pero ¿cuáles son las leyes divinas? Y yo me repito igualmente al libro de los espíritus, las leyes morales, que nuestra querida compañera Cecilia la ha traído clase a clase durante estos 3 años, trayendo la ley de adoración, la ley del trabajo, ley de reproducción, ley de conservación, ley de destrucción, ley de sociedad, ley de progreso, ley de igualdad, ley de libertad, y la más importante, ley de amor física. Exactamente, rápidamente. Eso está en el libro de los espíritus. Y seguimos entonces. Enfermedad. Problemas que llevamos con nosotros creados por vicios de otras épocas o abusos de ahora. Que la ley nos impone en favor de nuestro equilibrio. Aquí nos está diciendo que la ley nos impone un desequilibrio, una enfermedad en favor de nuestro equilibrio. Bueno, entonces quizás la enfermedad no es tan mala. ¿Cómo nosotros podemos enfermarnos? ¿Cuáles son los procesos que nos llevan a nosotros a enfermarnos? Puede ser por rebeldía, la rebeldía ante las leyes de amor. Nosotros sabemos que el acto de rebeldía más fuerte que puede haber es cuando nosotros cesamos nuestra existencia, abreviamos nuestra existencia. Ese es un acto de rebeldía. Y así muchos otros. Y aquí el doctor Roberto Lucio tiene un libro muy bueno de la Asociación Médica Espírita, que es El hombre saludable, Uomin Sajiu. También él habla principalmente sobre la rebeldía como causante de enfermedades. Luego tenemos la superexcitación del orgullo y del egoísmo. Nosotros sabemos que Jesús combatió constantemente esas dos plagas, el orgullo y el egoísmo, mientras él estuvo haciendo su trabajo acá en la tierra. El materialismo, cada vez que nosotros nos aferramos a las cosas materiales, perdemos el control con el tener, querer, buscar la felicidad en las cosas materiales, ahí nosotros empezamos a enfermarnos. Y no las cosas materiales como comprar cosas materiales, sino que cuando el materialismo nos domina, cuando ya el materialismo toma cuenta de nosotros, en pro de otros bienes, que son como nuestros sentimientos, nuestros seres queridos, la espiritualidad y todo lo demás. También nosotros sabemos como doctrina espírita que todos los procesos de enfermedad pueden ser amplificados por procesos obsesivos. Eso nosotros nos tenemos que tener en cuenta. Entonces yo tengo una enfermedad, pero esta enfermedad puede ser amplificada por los enemigos que nosotros vamos creando de otras épocas, las obsesiones. También hay que tenerla en cuenta. Las dos formas que se presentan una enfermedad que podría ser la somatización de desequilibrios del pensamiento o de nuestras emociones o de nuestros sentimientos, se puede causar una enfermedad, o puede ocurrir por un drenaje espiritual. El drenaje espiritual ocurre cuando la persona trae un karma de otras épocas y esto lo tiene que, digamos, el cuerpo lo tiene que absorber, lo tiene que sacar de ese código divino de la conciencia, llevarlo y dejarlo en el cuerpo en pro de su limpieza espiritual. Entonces la persona no tiene ningún problema como Chico Xavier, no tenía ni un problema, ningún desorden de los pensamientos, ningún desorden de los sentimientos, pero él tenía anginas, tenía problemas de los ojos. Entonces, él solo sabemos que hubo un ser perfecto que pisó la tierra, y ese es Jesús. Chico Xavier, si bien era un misionario de un alto bagaje espiritual, pero él aún así traía cosas por mejorarse. Pero él estaba haciendo un drenaje espiritual. No fue por un desorden mental, no fue porque él consumía mucho azúcar, no fue porque él tenía vicios. Esto es claramente el ejemplo de un drenaje espiritual, de una enfermedad para dejarla en el cuerpo físico y dejar saludable al espíritu. Entonces sabemos que puede ser por somatización, desequilibrios de pensamientos, sentimientos y emociones que se proyectan en el cuerpo como enfermedades graves, ofreciendo oportunidades de aprendizaje y sanación. Entonces cuando llega la enfermedad, obviamente nos va a llevar a un momento de reflexión, el por qué yo estoy enfermo, si la persona tiene un cierto grado de entendimiento con respecto. A veces la enfermedad llega y la persona no aprende absolutamente nada con esa enfermedad. Pero puede ser por una somatización de desequilibrio de los pensamientos, sentimientos y emociones. O puede ser el drenaje perispiritual que nosotros habíamos dicho, procesos depurativos donde antiguas marcas en el perispíritu de encarnaciones pasadas se expresan en el cuerpo físico, aun cuando la persona ya alcanzó equilibrio emocional y mental, permitiendo así su purificación, trayendo salud a la malla perispiritual. Es decir, la persona estaba enferma, llegó la enfermedad, tuvo un proceso de reflexión, entendió que sus pensamientos desordenados, entendió que su egoísmo, entendió que su impulsividad lo habían llevado a esa enfermedad, y desencarna, pero desencarna saludable. La enfermedad lo ayudó
a llegar al mundo espiritual sano. Entonces la enfermedad funcionó como un matabojón, que se dice en portugués. Le absorbió eso del perispíritu y dejó limpio su espíritu. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos sentencias. Esa persona tiene un cáncer, ¿por qué? Porque seguramente tuvo problemas de sentimientos, de emociones, de dolor. No, quizás esa persona está pasando un proceso de drenaje espiritual. Esa persona trae problemas de encarnaciones pasadas y la persona está más saludable que nosotros, pero está con cáncer. Está drenando, está sacando del perispíritu esas manchas que tiene. Y nosotros sabemos también por la psiconeuroinmunoendocrinología que la mayoría de las enfermedades parten en los pensamientos y en las emociones. Entonces, cuando llega la enfermedad, nosotros tenemos que hacer nuestras preguntas. ¿Llega como una punición? ¿Llega como un castigo? ¿Llega como un sufrimiento? ¿Cómo yo interpreto cuando llega una enfermedad a mí? ¿O llega como un freno, como el momento de hacer un reajuste, como un aviso? Oye, si siguen manteniendo ese tipo de acciones a nivel de alimentación, a nivel de vicios, pues va a ser más grave. O puede ya llegar con un momento de reflexión. Ya realmente toma la enfermedad como un momento reflexivo, toma la enfermedad como una oportunidad de descubrir, de aprender dónde está esa enfermedad. ¿Cuál fue mi pensamiento, mi desorden emocional que me llevó a esa enfermedad? Y eso finalmente se transforma en un estímulo. Esto es muy del foro íntimo de cada uno, hacer esa reflexión, tanto para nosotros mismos como para nuestro entorno. Entonces la enfermedad en sí misma no significa el reajuste del espíritu, no. La ley divina, pero nos señala en qué dirección nos equivocamos en el pasado y hacia dónde necesitamos reajustarnos en el presente. Finalmente, las enfermedades tienen una atracción magnética donde nosotros tenemos un cierto desequilibrio. Esto no es absoluto, lo único absoluto es Dios. Pero podríamos decir que una persona que tiene problemas gástricos, úlceras, es porque tiene mucha impulsividad, es una persona que se enoja demasiado, una persona que tiene mucho estrés, o una persona que tiene problemas en la espalda, una persona que quiere cargar con el mundo en su espalda, una persona que no delega, una persona que es muy inflexible. Como le digo, esto no es absoluto, pero podría venir a serlo. Ciertos órganos actúan como focos magnéticos que reflejan errores del pasado. Entonces, realmente, si estoy teniendo problemas en mi corazón, ¿será porque estoy con problemas en mis relaciones? ¿Y teniendo problemas cardíacos? ¿Tendrá alguna relación? Finalmente nos invita a hacer un chequeo íntimo. Algunas reparaciones solo ocurren en vidas futuras, con más conciencia. Eso es importante también. Nosotros lo hablamos la clase pasada. Por ejemplo, si yo cometo un acto contra un hermano, que el ejemplo lo vamos a dar más adelante, ¿no? El de Segismundo, que le dio un tiro en el corazón. Finalmente, Segismundo va a traer mucho más conciencia en la siguiente encarnación, donde esa enfermedad sí va a servir como un maestro para él. En la encarnación presente no, porque no la aprovecharía, no la entendería. Entonces, por eso se traslada a una encarnación siguiente. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo ocurre la planificación reencarnatoria? Nosotros cuando llegamos al mundo espiritual, se nos expande la conciencia. Finalmente empezamos a ver cosas que nosotros no veíamos acá. Empezamos a ver realmente dónde nos equivocamos. Y empezamos a decir, ay Dios mío, ¿cómo pude hacer eso? ¿Cómo pude hacer todo? ¿Cómo? Veo manchas, nódulos negros en mi cuerpo, en mis centros de fuerza. Entonces llegamos al Instituto de Planificación Reencarnatoria y empezamos a pensar ciertas cosas que nosotros queremos trabajar para la siguiente encarnación. Solo algunas. Bien, entonces, en el plano espiritual revisamos nuestra memoria, reconocemos culpas y elegimos las experiencias que darán forma a nuestro plan reencarnatorio. Al analizar nuestra memoria observamos los núcleos o manchas que ensuciaron nuestra conciencia espiritual y en base a esto hacemos elecciones que formarán parte de nuestro plan de reencarnación. Entonces, en un proceso educativo que perfecciona las vibraciones del pensamiento, modifica vibraciones de los sentimientos para alcanzar las metas de evolución y los objetivos en cada existencia, reorganizar la estructura perispiritual y adquirir nuevos valores. Eso es el plan divino y misericordia que tiene nuestro Padre Celestial para que nosotros podamos resarcirnos a nosotros mismos. Y no es castigo, sino que son actos que nosotros mismos cometimos ante nosotros y ante la ley y ante otros hermanos. Pero nos dan la oportunidad de volver a rectificarlo. En ningún caso es un castigo. La planificación reencarnatoria tiene 3 puntos. La planificación genética, la ambientación reencarnatoria, el lugar, el país, las condiciones socioeconómicas en las que nacemos y grupo de convivencia, familia, relaciones en el trabajo, la profesión. Todo eso tiene una planificación reencarnatoria. Nosotros nos vamos a enfocar en la planificación genética.
Aspectos del cuerpo, base material, tipo físico, color de piel, defectos y rasgos se pueden elegir en la planificación reencarnatoria. Salud, enfermedades congénitas, predisposiciones genéticas, enfermedades físicas o psíquicas. Individualidad, tendencias de personalidad y tiempo de vida. Todo eso se puede preparar, elegir en el plan reencarnatorio. Entonces, nosotros vamos a hablar aquí de la reencarnación de Segismundo. Esto está en el capítulo 12 y 13 del libro Misioneros de la Luz, donde Segismundo planea reencarnar siendo hijo de la persona que asesinó en la encarnación pasada con un tiro en el corazón alrededor de los 40 años. Entonces están ahí los mentores espirituales convenciendo al papá y la mamá que reciban a Segismundo. Hay un trabajo, todo un trabajo de preparación. Finalmente ya se acepta recibir a Segismundo. Lo más interesante es que existe un mapeamiento genético del perispíritu. Es decir, Alexander agarra el mapa genético de Segismundo y empieza a trabajar sobre el mapa genético de Segismundo. Y este libro es del año 43. Y recién en el año 56, Watson y Crick habla de la doble cinta del ADN. O sea, esta información, al igual que como el tema de la célula, al igual que como el tema de la pineal que trae este libro, son temas muchísimo más adelantados que la ciencia recién viene dándole la importancia que ya André Luis nos lo traía en ese tiempo. Y entonces en el Instituto de Programación Reencarnatoria, el benefactor Alexander examina la geometría genética y empieza ya a hablar de la terapia génica. Es decir, hoy en día ya se está trabajando en eso, en los genes, para que ya un bebé pueda venir modificado genéticamente con ciertas características o borrar ciertas características de algunas enfermedades. Ese tiempo ya se hablaba. Entonces se establece una predisposición física que alrededor de los 40 años Segismundo presenta una fragilidad en su centro cardíaco. Llegó, tic-tac, 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 reloj, 40 años, llegó la hora. Segismundo, ¿cómo estás? ¿Trabajaste sobre tus impulsos? ¿Trabajaste sobre tus celos? ¿Reflexionaste de lo que finalmente te llevó a cometer esos actos? Sí, Segismundo ya se está resarciendo, está trabajando en el bien, finalmente está haciendo méritos. Bien, entonces esa anomalía o esa predisposición física en el corazón va a surgir, pero leve. Le va a permitir seguir haciendo su trabajo, le va a permitir seguir trabajando en el bien, sin llevarlo, digamos, a una posición mucho más dolorosa, que lo inhabilite prácticamente. Entonces, así en la nueva vida, la tendencia a sufrir una enfermedad cardíaca serviría no solo como consecuencia natural de su pasado, sino también como una oportunidad de transformación interior y reflexión. Y aquí en el libro, Evolución en dos mundos, nos dice, la herencia relativa pero compulsoria le tallará el cuerpo físico que necesita en determinada encarnación, no siendo posible alterar el plan de servicio que mereció o del que fue incumbido, según sus adquisiciones y necesidades, pero puede, por la propia conducta feliz o infeliz, acentuar o atenuar la coloración de los programas que le indican la ruta. Va a depender de él. Pero la herencia relativa, pero compulsoria, está ahí. Entonces, ¿cómo nosotros nos enfermamos? ¿O cómo nosotros podemos proceder a mejorar nuestra salud? En el caso, hablemos de Jesús, que producía sanaciones inmediatas. Jesús trabajaba inmediatamente en el espíritu de la persona. La persona tomaba conciencia inmediata de lo que estaba pasando, de lo que era, de su esencia, e inmediatamente desbloqueaba cuerpo mental, perispíritu, cuerpo vital y cuerpo físico, y ocurría la sanación. Así trabajaba Jesús y muchos otros sanadores, que ocurren sanaciones inmediatas, que va directamente a la conciencia del espíritu, toma conciencia de lo que es. Pero normalmente el 99,9% de nosotros es al revés. Primero la enfermedad llega al cuerpo físico, luego nosotros reflexionamos de nuestra enfermedad, ya llegamos al cuerpo vital, luego reflexionamos y vamos mejorando el perispíritu, reflexionamos y mejoramos el cuerpo mental, reflexionamos y mejoramos nuestra conciencia. Así normalmente nosotros nos sanamos. Bien, desde abajo hacia arriba, yendo por cada cuerpo, mejorando. Entonces, aquí tenemos una imagen de nuestro cuerpo biológico, cuerpo vital o doble etérico, perispíritu, cuerpo mental y espíritu. Nosotros vamos a hablar de cómo podemos tratar cada uno de estos cuerpos. ¿Existen terapias que podamos tratar cada uno de ellos? Por supuesto que las existen. Empezando de una parte más material, hablando de nuestro cuerpo biológico. La medicina alopática convencional ese es el cuerpo físico, absolutamente necesaria para que nosotros podamos mantener nuestra salud, la medicina alopática.
Pero luego hablemos de cuerpo vital y perispíritu. ¿Cuáles son las terapias que nosotros podríamos utilizar para trabajar sobre nuestro cuerpo vital y nuestro perispíritu? Terapias naturales, la fitoterapia, los tecitos, flores de Bach, muy buenas. Agua fluidificada, mira dónde entra el agua fluidificada que nosotros damos después de los pases. Medicina vibracional, como la homeopatía, acupuntura, también trabaja sobre el cuerpo vital y el perispíritu. Terapias bioenergéticas como el Reiki, el Yorei. El Yorei es un tipo de pase japonés. Y aquí entra el pase. El pase que nosotros damos también actúa sobre el cuerpo vital y el perispíritu. Y luego tenemos las terapias corporales y motoras. No tiene que ver con el ejercicio físico estaría junto con la medicina alopática. Tiene que ver con ejercicios de conciencia corporal, como podría ser el yoga, el tai chi y en alguna medida incluso el pilates. En fin, utilizar uno o dos recursos de cada área. Eso sería lo óptimo. Luego, cuerpo mental. Aquí nosotros pasamos a prácticas espirituales y religiosidad, oración, el trabajo en el bien. Terapias artísticas, miren, la arte terapia, la musicoterapia, las psicoterapias, sobre todo las psicoterapias como los psicólogos, pero que trabajan sobre la resignificación de los hechos. Cuando yo logro entender una situación de por qué ocurrió de esa forma. La atención fraterna entraría dentro de este cuerpo mental. Miren dónde están trabajando los que hacen atención fraterna. ¿Qué partes del cuerpo, de los cuerpos están trabajando? Cuerpo mental. Terapias cuerpo y mente, terapias más sutiles como la meditación, la visualización, el relajamiento, que buscan aquietar, calmar un poquito la mente, a calmar un poquito los pensamientos. Con todo el ajetreo que tenemos diariamente, busca eso. No aprisionarse a los acontecimientos futuros y ni aprisionarse a los acontecimientos que hayan ocurrido en el pasado. Existen varias técnicas de meditación. A mí me gusta mucho la técnica mindfulness, ya que es una técnica de las más sencillas y hay mucha información, mucho material para poder seguirlas por internet. Y por último, el espíritu. Y aquí nosotros siempre hablamos del trabajo que nos legó Jesús. Bien, esa es una guía segura, es una brújula segura. El Evangelio según el espiritismo nos trae muchísima información porque sabemos que ahí está todo el tema ético, intelectual y moral que nosotros necesitamos. Si nosotros nos leemos el libro Evangelio según el espiritismo y lo practicamos, algo seguro usted ya se va a un mundo feliz. En fin. Luego todo lo que es el trabajo de la fe, el trabajo de la misión que nosotros venimos a hacer, la esperanza, el autoconocimiento, importantísimo, y nuestra transformación íntima, la reforma íntima que siempre estamos dando en esa tecla. Eso es lo que verdaderamente nos va a dar la salud del espíritu. Aquí esto es una investigación que se hizo que es muy interesante, cómo aumentaron el grosor del córtex las mujeres mayores que practicaban yoga. Haciendo 8 años de yoga se mostró un aumento de su corteza cerebral y que eso quiere decir que tienen mucho más juicio, mucho más análisis, decisiones conscientes, empatía y pertenencia. Esto lo hizo la doctora Elisa Cosasa en San Paulo. El yoga fortalece la mente y favorece decisiones claras y fundamentadas. Energías y perispíritu. Los espíritus absorben energías de forma continua e inconsciente. El perispíritu las procesa y los centros de fuerza las distribuye al organismo. Las fuerzas subatómicas y elementos sutiles participan en nuestra fisiología espiritual y física. Nosotros estamos constantemente intercambiando energía. En este momento yo estoy intercambiando energía con ustedes. Su perispíritu por los centros de fuerza está asimilando esa energía. Hay fuerzas subatómicas que nosotros no conocemos y que la salud todavía no tiene idea, que influencian en nuestra salud. El aire tiene propiedades curadoras, el sol tiene propiedades curadoras, la naturaleza tiene propiedades curadoras. Entonces constantemente nosotros estamos intercambiando estas energías. Y dice así en el libro Misionarios de la Luz: descienden sobre la frente humana en cada minuto billones de rayos cósmicos oriundos de estrellas y planetas ampliamente distanciados de la Tierra, sin que nos refiramos a los rayos solares, calóricos y luminosos, que la ciencia terrestre apenas comienza a conocer. Los rayos gamma, provenientes del elemento radio que se desintegra incesantemente en el suelo, y los de varias expresiones emitidos por el agua y por los metales, alcanzan a los habitantes de la Tierra por los pies, determinando considerables influencias. Y, en sentido horizontal, experimenta el hombre la actuación de los rayos magnéticos exteriorizados por los vegetales, por los irracionales y por los propios semejantes, constantemente intercambiando energía, incluso por lo que nos llegan de los astros, estamos nosotros absorbiendo esas energías. Y sin hablar de la energía calórica, que la vamos a ver aquí más adelante. Y si no fuera por el poder mucho mayor de la luz solar,
unida al magnetismo terrestre, poder que destruye intensivamente para seleccionar las manifestaciones de la vida en la esfera de la corteza. La flora microbiana de orden inferior no habría permitido la existencia de un solo hombre en la superficie del globo, si no fuera por los rayos solares. Los virus y bacterias no hubieran permitido la vida en este planeta. Es decir, cada vez que sale el sol por la mañana o cada vez que el sol se esconde por la tarde, si usted se expone a esos rayos solares, funciona como un bactericida. Por eso antiguamente en algunos hospitales tenían las camillas arriba de los hospitales para que la gente recibiera el sol, porque tiene esa acción bactericida. Había un dicho antiguo que decía que donde entra el sol no entra el doctor. No tomaron a las 3 de la tarde, claramente. Dice, por esta razón el suelo y las plantas están llenos de principios vivos, curativos y transformadores. En este mismo libro nos dicen que el lugar donde más energía vital nosotros podemos encontrar es en el campo. Otro lugar donde existe mucha energía vital, y que eso lo vimos en el libro, el hermano Jacob, que desencarna a este hermano y lo llevan a la playa a recibir ese aire puro que viene del mar, también como bofanadas de aire vital, energía. Entonces, también cuando nosotros estamos un poquito mal de salud, acercarse a esos lugares. Hay una investigación que está en el libro también, Evolución en dos mundos, que se sacan células fuera del cuerpo y se cultivan, y estas células, por ejemplo, son células específicas, gástricas, pulmonares, se sacan, se cultivan y ellas pierden su funcionalidad, se transforman en células normales, dejan de ser células específicas, siguen viviendo, pero pierden su especificidad. ¿Por qué? Porque quien las manda ya no le envía las mismas órdenes. ¿Quién es el que manda a las células? El espíritu, la mente. Él es el que manda las órdenes para que nuestro cuerpo funcione, para que nuestras células puedan funcionar. Entonces, este es el poder que nosotros tenemos con nuestros pensamientos. Y aquí le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, una familia, 3 hijos, todos se enferman, papá y los 3 hijos. Y la mamá no se enferma. ¿Y la mamá no estuvo en contacto con el virus? Sí. ¿Pero por qué no se enferma? Porque la mamá le dice a las células, yo no me puedo enfermar porque Joselito, Pedrito y Juanito no va a haber quién los atienda. Le manda esa orden al cuerpo y ella no se enferma. Entonces, ¿qué es lo que hacen los pensamientos negativos con nuestro cuerpo? ¿Qué orden le estamos enviando a nuestras células? Desestructuran las células los pensamientos negativos y generan enfermedades. Entonces, pensamiento positivo y equilibrado reestructuran las células y generan la salud. Y aquí nosotros vemos cómo también los monjes en el Tíbet logran bajan sus pulsaciones y llegan prácticamente a cero, porque ellos están enviando el mensaje a sus células que tienen que bajar, porque somos nosotros con nuestros pensamientos los que podemos ordenar que trabajen en pro de nuestra salud. Entonces está en nuestras manos muchas veces mejorarnos de un problema de salud, porque las células obedecen al espíritu inmortal. Y Andrea Luis le dice que las células son animáculos infinitesimales domesticados, son como bichitos domesticados que hacen caso a quien las mande. La salud depende del estado mental. Entonces, sacarse ese no puedo, soy un fracaso, nadie me quiere, me siento mal, estoy vieja, ni de broma, ni de broma. Eso no lo pronuncie por nada del mundo. Porque además no sabe si es verdad o no. Lo toma como un hecho. Los animáculos infinitesimales domesticados. Energía y respiración. En el libro Los Mensajeros dice que nuestro mayor alimento energético es la respiración. Un 90% de respiración. Nosotros podemos estar días sin comer, pero sin respirar algunos minutos. Perdemos nuestra alimentación number one e inmediatamente fallecemos. 90% de la alimentación proviene de la respiración. El nitrógeno y evolución. Nosotros necesitamos de las proteínas para extraer el nitrógeno, para que se creen todos los procesos químicos, para que se generen todas las células que trabajan en nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo ya esté más especializado, vamos a poder extraer ese nitrógeno de la respiración. O sea, a medida que nuestros hijos vayan naciendo, el ser humano se va a ir especializando y va a tener esa capacidad de poder extraer esos elementos de la respiración y dejar, obviamente, la matanza animal. No sabemos que eso todavía es lo que nos espera en el futuro. Entonces, la actividad, bueno, aquí haciendo un pequeño paréntesis, para que nosotros podamos obtener toda la vitalidad de la respiración, nosotros necesitamos mitocondrias, que son las usinas de fabricación
de energía que hay en las células. Los morenitos que corren los maratones, ellos tienen muchísimas de estas mitocondrias. Ellos dan una respiración y corren muchas cuadras y nosotros damos una y a la media cuadra ya se nos acabó el oxígeno, porque ellos producen muchas de estas mitocondrias, mucha energía vital que procesan el oxígeno. ¿Cómo nosotros podemos multiplicar estas mitocondrias para que nosotros cuando respiremos realmente respiremos energía vital? ¿Quién tiene alguna idea? ¿Cómo podemos crear más mitocondrias? Haciendo ejercicio aeróbico, caminando, corriendo, haciendo cualquier ejercicio aeróbico, nosotros vamos a incrementar el número de mitocondrias celulares y por ende captar mucho mejor la energía vital que está en el aire. Y aquí voy a pasar donde está y realmente el comodín. Esto es realmente lo que hizo Segismundo para que él pudiera mantenerse con su enfermedad, que no le brotara una enfermedad cardíaca. Eso es lo que hizo aquel para que no se le cortara el brazo, solamente se le cortara un dedito. Es el trabajo en el bien. Este es el number one. Aquí nosotros podemos atenuar cualquier tipo de enfermedad con esta enseñanza. Dice, no será lícito, sin embargo, olvidar que el bien constante genera el bien constante. Y manteniendo nuestra incansable movilización en el bien, todo el mal acumulado por nosotros se atenúa gradualmente, desapareciendo bajo el impacto de las vibraciones de auxilio y amor puro, sin necesidad expresa de recurrir a la enfermedad para eliminar los residuos de tinieblas que aún se incorporen al fondo mental. Evolución en dos mundos. La caridad y el trabajo en el bien. Sin caridad no hay salvación. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase de Allan Kardec y los espíritus? El amor cubre una multitud de pecados. El bien tiene campo de expansión hasta la conciencia. Miren qué entretenido lo que ocurre aquí con nuestros procesos. Dice, la movilización de las energías en el acto de caridad va siendo asimilada por el espíritu como una valiosa sensación de bienestar y alegría, demostrando el valor del bien y su fuerza. Esa energía, cuando va acompañada de un pensamiento reflexivo, es filtrada por los filtros de la conciencia. Llega hasta los filtros de la conciencia, lo más alto que habíamos visto, ¿se acuerdan? Que era cuerpo, cuerpo vital, perispíritu, cuerpo mental. ¿Y la conciencia? Entonces, mira hasta dónde llega el trabajo en el bien, cómo atraviesa todo eso y cómo va desbloqueando todos esos cuerpos. Entonces, ella permite el ajuste entre el código de conciencia del espíritu y el código moral representado por las leyes divinas. Y volviendo nuevamente a las 621, ¿dónde estaban inscritas las leyes divinas? En nuestra conciencia. Entonces, el trabajo en el bien tiene la capacidad de llegar y alinearse con ese código de conciencia que está inscrito en nuestro ADN. Entonces, nosotros sabemos que en el espiritismo existe la culpa, el arrepentimiento, la prueba, la expiación y la reparación. Entonces uno va trabajando en el bien y empieza esta reparación. Y el bien va moviendo las corrientes energéticas del perispíritu, alcanzando todas las estructuras. Entra por el centro coronario el flujo constante de energía renovadora, expansión de los centros de fuerza. Y estos actos constantes en el bien provocan salud, equilibrio, felicidad. Y esto finalmente armoniza y reorganiza nuestros centros de fuerza. El perispíritu expresa la luminosidad de sus células. Y así hallamos el brillo de la vestidura nupcial, en sintonía con nuestro nivel evolutivo. Finalmente, este trabajo en el bien lo que va a hacer es ir limpiando esas manchas, esos nódulos que nosotros tenemos en nuestros cuerpos más sutiles. Y esto es lo que nos deja la doctora Marlene Nobre, la que creó la AME, la Asociación Médico Espírita. En el libro Alma de la Materia, dice la terapia complementaria espírita, la oración, la fluidoterapia, el paz, el agua fluidificada, el evangelio, las lecturas edificantes, meditación y reflexión, desobsesión en los grupos mediúnicos, cuando es indicado, desarrollo de la mediunidad, cuando es recomendable, trabajo y asistencia y construcción mental en el bien. Equilibrio para el crecimiento interior, estimulando el autoconocimiento, el desarrollo de sus potencialidades espirituales, énfasis en la reforma interior, punto básico para el perfeccionamiento espiritual. La doctora Marlene Noble, fundadora de la AME. Y esta es la lectura complementaria que tenemos acá. Todos esos son títulos de médicos espíritas que están en la AME. El hombre saludable de Roberto Lucio, Reconciliación de André Moireira, El pase como cura magnética de Marlene Nobre, El alma de la materia, Fisiología tridimensional del Dr. Ieso Yandoli, Del alma y el cuerpo de Yandoli, Salud integral, AME Brasil, Curación y autocuración André Moireira. Y estos son títulos de autores que no son espíritas, que está la doctora Kandelsberg, que nosotros hemos hablado de las moléculas de la emoción, cómo afectan, nuestra emoción afectan todo el cuerpo. La biología de la creencia de Bruce Lipton, el código divino de la vida de Kursum Murakami. Muchachos,
Muchísimas gracias. Ha sido como siempre un gustazo poder estar acá trayendo esta información tan valiosa que nos traen los médicos de la Asociación Médico Espírita. Muchas gracias. Hay una pregunta en el chat, vamos a ver. Y bueno, y ustedes me imagino que deben tener alguna preguntita también, así que estoy esperando.